ahora tenemos una entrevista para hablar de este tema tan preocupante, desaparición de menores de edad, cifras, denuncias y procesos. Nos encontramos con Luis Enrique Aguilar Cardoso, él es director del programa y proyectos de capital humano y social alternativo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes más bien. Coméntenos, por favor, cuáles son las cifras en el país. Tenemos un último reporte del año 2019, pero también del 2020. En el 2019, ¿cuántas personas han desaparecido? En el 2020 han desaparecido alrededor de 558 personas, de las cuales 450 eran menores de edad, mujeres. Es la única cifra que te puedo dar porque la información la hemos podido obtener de la revisión de la información publicada en el portal teestamosbuscando.pe, que es el portal donde se publican todas las notas de alerta. Sin embargo, todavía no se tiene data consolidada y publicada a través del INEI, del Instituto Nacional de Estadística, que es donde se ha, por ejemplo, publicado información de los casos registrados en 2019 entre enero y septiembre, que dio como resultado que se habían presentado 6.893 denuncias ante la Policía Nacional. Eso quiere decir que se presentó una denuncia cada 57 minutos. Esa es más o menos la magnitud que seguramente se espera para el año 2020, dado que ha sido la magnitud que se han presentado también otros años anteriores, lo cual es preocupante. Sin embargo, todavía tenemos la expectativa de ver si es que las recientes normas que se comenzaron a publicar el 2018 tienen el efecto deseado de facilitar la denuncia y sobre todo las alertas que permitan darle seguimiento a cada uno de esos casos. Normas que esperemos reviertan esta situación y estas cifras alarmantes que tenemos respecto al 2019 y también hasta la fecha al 2020. ¿Podría comentarnos un poco de cuál es el protocolo de recepción de una denuncia aquí en nuestro país? Sí, en realidad es bastante simple en lo que se trata de uno de los dos mecanismos que se conoce como la nota de alerta. En realidad, en el sistema de seguimiento a casos de personas desaparecidas, uno puede obtener o una nota de alerta o una alerta de emergencia. La nota de alerta se emite en cualquier situación que sea denunciada como de desaparición. ¿Qué implica esa nota de alerta? Acercarse a la Policía Nacional o usar uno de los mecanismos de comunicación que ha previsto el Estado para esa finalidad. Sin embargo, ahí hemos notado algunas incoherencias o incompatibilidades propio de un sistema que va a ir mejorando con el tiempo. Por ejemplo, ya hicimos una llamada a la línea 114, donde nos atendió un suboficial de la policía y que tenía que recibir, según los protocolos, nuestra denuncia. ¿Y qué pasó? Nos dijo que teníamos que acercarnos de todas maneras a una comisaría. Sin embargo, el protocolo no lo contrario, que se puede hacer la llamada y registrar esta nota de alerta. Así es, y que lo puede hacer cualquier persona y que no necesitas esperar 48 horas de desaparición. Por el contrario, se establece también un plazo, una serie de mecanismos de seguimiento inclusive y también de difusión de esa nota de alerta. Un caso especial de las notas de alerta vendrían a ser las alertas de emergencia. En las alertas de emergencia estamos ante situaciones excepcionales o especiales de desaparición, básicamente de niños y de mujeres en situación de violencia. Para estos casos se ha previsto inclusive, por ejemplo, la intervención de los medios de comunicación privados y públicos. Sin embargo, todo dependerá de la buena voluntad del medio de comunicación de si desea participar o no. Eso es una gran diferencia con otros países que han regulado las notas de alerta las alertas de emergencia, porque en esos países la participación del medio de comunicación es obligatorio y en realidad debería ser así.
Otra limitación que tienen las alertas de emergencias es que solamente se van a poder emitir durante 72 horas. Sin embargo, en otros países, por ejemplo, las alertas pueden durar el tiempo que la persona esté desaparecida o de que haya información más o menos cierta de su paradero. Y para poder emitir estas notas de emergencia, se necesita cumplir con una serie de criterios que también complejizan un poco la situación, pero se trata obviamente de usar los mecanismos del Estado y también privados para situaciones excepcionales. Sin lugar a dudas, hay temas que se tienen que corregir y mejorar en el país, y como usted lo dice, seguramente se va a ir avanzando poco a poco, pero hay un tema que preocupa bastante porque se puede tener la normativa. Sin embargo, muchas veces los policías no están capacitados para recibir esta denuncia y, como usted mismo lo dice, llamas y no te pueden recibir o tomar los datos porque dicen que no es su función, que no les compete. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? ¿Falta capacitación? ¿Falta empatía de repente? Lo que hemos notado es ambas situaciones. Creo que das justo uno en el clavo, digámoslo de alguna manera. Porque por un lado se trata de conocer mejor, que la policía conozca mejor toda esta normativa que se ha dado desde el año 2018, y por otro lado también entender y empatizar con las personas que hacen la denuncia, que son familiares que se encuentran en una situación en muchos casos de desesperación. Y el problema adicional que podría estar vinculado con este segundo, pero creo que lo podemos mencionar aparte, es que normalmente la policía atiende estos casos con muchos clichés o estereotipos respecto a por qué desaparece la persona, que es una menor de edad, seguro se fue con el enamorado, etc. Entonces eso dificulta el nivel de implementación de la normativa, ¿no? Y lo que se esperaría o lo que se espera es que luego de la aprobación del protocolo intersectorial e inclusive con la existencia ya de los otros protocolos o normativas que existen en la actualidad, se inicie verdaderamente un proceso de fortalecimiento de las capacidades y sobre todo las habilidades blandas de las policías para atender esto. Ojo que la denuncia la puedes presentar en cualquier comisaría. Eso quiere decir que las personas y podría recibirla cualquier policía. Bien, y por lo tanto eso habría que integrarlo, por ejemplo, en el marco de la currícula de las escuelas de oficiales y suboficiales, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, ¿no? Y presente. Precisamente sobre esto, ¿qué debe hacer una persona, a dónde puede acudir, cómo una persona que tiene un familiar o algún conocido que ha desaparecido? ¿Cómo es que debe actuar esta persona? Lo primero es denunciar el caso y aprovechar el mecanismo, ¿no? Es decir, ir directamente a la policía. Lo segundo es tratar de reconstruir la última etapa de su día o del tiempo en donde puede estar. Pero creo que, entre otras cosas que podría hacer, pero creo que lo más importante siempre es la prevención también, ¿no? Trabajar en materia de prevención. Efectivamente, hacer que la persona menor de edad, sobre todo la que está en situación de vulnerabilidad, y dado el caso de Camila, creo que corresponde comentarlo, pueda identificar cuándo una situación es de riesgo, cuándo irse a un lugar sin avisar, sin dar información cierta sobre su paradero, puede ponerlos en una situación de riesgo. Definitivamente se tiene que cuidar también a nuestros niños, y es responsabilidad no solamente de los padres, sino de la sociedad en general, cuidar a nuestros niños. Tenemos ahí un tema de salud pública, de salud social que trabajar, pero seguramente habrán otras oportunidades para conversarlo. Así es. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros hemos conversado con Luis Enrique Aguilar Cardoso, él es director de programas y proyectos de Capital Humano y Social Alternativo. Hemos hablado sobre la desaparición de menores.